a un lugar mejor. Abraham tenía la oportunidad de decir: Señor, ¿sabes qué? Yo quiero quedarme aquí. Me siento cómodo aquí. Pero Abraham obedeció a lo que Dios había dicho. Dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Hebreos capítulo 11, versículo 8 nos lo dice. En creer solamente en la promesa. Abraham no tenía necesidad de salir claramente de su tierra ni de su parentela. No había problemas económicos en su país, ni tampoco había guerras o persecuciones políticas. Vea su condición: era un hombre joven, tal vez con unos 70 años de edad. Estaba casado con una esposa inteligente y bellísima. Además, era un hombre muy rico, lo cual nos hace pensar que era un hombre próspero en todos sus negocios. Y la pregunta aquí es: ¿tenía necesidad Abraham de dejar su gente por una simple promesa? ¿Tenía Abraham la necesidad, fíjense lo que dice, de dejar todo, de dejar a su gente, a su parentela, por obedecer a esta gran promesa? ¿Se mudaría usted a un lugar sin saber a dónde vivir? Se le dijeran a usted, si nos trasladamos hacia aquella época, hermanos, amigos que nos visitan, y que le dijeran: vete de aquí a un lugar mejor, ¿cuál sería la reacción de usted realmente? ¿Cuál sería la reacción de usted realmente? No todos a la vez. ¿Cuál sería su reacción, hermano? Hermano Carlos, ¿cuál sería su reacción, hermano? No entendí la primera parte. Si le dijeran a usted, si nos fuéramos hacia la época de Abraham, y si le dijeran: sálgase de todo esto, a aquel lugar que le estoy diciendo. Bueno, habrá emociones mixtas, a ver si van a salir o no, ¿verdad? Emociones mixtas. Rubén. La palabra: donde está tu corazón, tesoro está tu corazón. Entonces ahí vas a probar dónde está tu corazón, dónde está tu tesoro realmente. Exactamente. Entonces, hermanos, yo creo que, como dijo nuestro hermano Carlos, tal vez hubiera emociones, ¿sí? Conflictos. Yo pensé algo como que la casa de Vallehermoso, hasta que tuve la seguridad de la casa de inicio. Entonces, yo creo que la mayoría, primero tenemos que tener seguridad. No tanto que vives por fe, sino como que tienes que mirar a dónde voy, con quién voy. Y Abraham pues se caracterizó por ser un hombre, ¿verdad? Él obedecía nada más. Así es. Raúl. Tiene razón ahora, porque dice, como dice aquí el texto, Hebreos 11:8, dice: salió sin saber a dónde iba. Como que dice, pues le piensas para salir de tu casa a veces y sabes a dónde vas. Ahora, si sales de tu casa y no sabes a dónde vas a llegar, es lógico que pienses: salgo o no salgo. Mixtas emociones, como dice el hermano. Hermano Oscar. Todo lo que están diciendo, yo creo que tiene mucho sentido. De queremos, siempre que hacemos un movimiento, queremos tener una seguridad, pero por el otro lado también nos hemos visto situaciones, como he dicho, que bueno, no sabemos por dónde vamos, nos vamos solamente porque no sabemos lo que vamos a encontrar, pero confiamos que Dios siempre tiene algo mejor para nosotros cuando Dios nos pide la promesa. Amén. Así es. Así es. Pancho. Hay un punto muy importante en esto. Muchas veces Dios nos llama por una manera o por otra. Es como a mí cuando me fue mi hermano, me dijo: ¿sabes qué? ¿Te quieres ir para el otro lado? Pues sí,
pero a la vez estaba mi familia, todo está en México, y nomás iba a ser mi familia la que iba a venir conmigo. Entonces vemos algo de, ¿cómo se debe de mirar la familia y todo eso? Pero cuando venimos aquí, estábamos inseguros qué iba a pasar. Pero Abraham, por fe, pudo salir adelante. Y miramos que también Dios puso en nosotros algo muy importante: acercarnos a la iglesia. Y eso fue lo que nos ayudó a salir de este problema que estábamos por nuestra mente, que va a ser de nosotros. En este país, y no conocemos a nadie más que un hermano. Y Dios nos prestó la ayuda, nos dio ayuda y nos dio bendiciones en haber conocido su palabra. Y podemos mirar que Dios tiene algo mejor para nosotros, pero muchas veces no lo entendemos. Pero la mano de Dios siempre obra para buenas cosas. Así es. Abraham fue caracterizado por ser el hombre de fe, del cual vemos que era un hombre virtuoso. ¿Por qué? Porque creyó en la promesa de Dios, sin saber a dónde iba a ir realmente. Pero también porque creyó él que Dios siempre iba a proveer para él y su familia. Génesis capítulo 22 y versículo 8. Génesis capítulo 22 y versículo 8. Respondió Abraham: Dios te proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Vemos lo que iba a pasar aquí, ¿sí? ¿A quién iba a sacrificar? A su único hijo, a Isaac, ¿sí? Entonces vemos aquí la historia que nos está diciendo claramente: Dios va a proveer. Y esa era la fe que él tenía. ¿Sabes qué? Yo confío en Dios. Y yo sé que Dios va a proveer. De una u otra forma, Dios siempre provee. Porque Dios siempre cumple sus promesas. Dios siempre cumple sus promesas. Y aquí vemos claramente, si seguimos leyendo la historia, dice que Dios proveó aquel cordero que fue sacrificado en vez de su hijo. Vemos una gran confianza, un gran hombre de fe. Las dos grandes razones que califican a Abraham como el padre de la fe están enmarcadas en la experiencia de salir de su tierra conocida para caminar en la tierra prometida, y luego de ofrecer a su hijo Isaac en sacrificio por el pedido de Dios. Se ha dicho de la prueba más grande de amor que puede tener, que tenemos por Dios, es cuando Él nos pide sacrificar lo más valioso que tengamos. Muchas ocasiones nos piden que sacrifiquemos una cosa u otra, o en meses vamos a hacerlo más acá. Cuando el médico nos dice: ¿sabe qué? Usted está enfermo, tiene diabetes, tiene colesterol, alta presión, etcétera, etcétera, etcétera. El doctor le está diciendo: ¿sabes qué? Te voy a prohibir de cosas. Te voy a prohibir tal vez de aquellas carnitas tan ricas, contienen mucha grasa. Te voy a prohibir de tanto dulce, porque te va a causar más problemas para tu diabetes. Te voy a prohibir de aquellas cosas que te pueden causar la alta presión. Pero cómo nos duele en ocasiones sacrificar aquellas cosas, porque estamos acostumbrados a comer todo aquello. Ahora imagínese usted cuando Dios le pide esto a su hijo, que lo sacrificara en el holocausto. ¿Cuántos de nosotros realmente está dispuesto a ser como Abraham? De poder sacrificar, de que Dios le pida que sacrifique a su hijo. Déjeme decirle que nuestro Padre Celestial lo hizo. Juan capítulo 13, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Un padre, un hombre virtuoso, ¿quién lo hallará? Abraham lo hizo.
usted y yo lo podemos hacer por medio de la fe, por medio de creer, por medio de que Dios proveerá. Muchas ocasiones, hermanos, no sabemos qué hacer porque nos preocupan muchas cosas. En vez hasta nos estiramos los pelos porque no encuentra la salida. Y déjeme decirle que Dios siempre provee. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, versículos 25 en adelante. Y la historia nos la está diciendo claramente. Miren las aves del cielo. No trabajan, no hilan. Y aún Dios las cuida. Dice, ¿no valemos nosotros más hombres de poca fe? Y nos sigue diciendo la historia. Fíjate, no te preocupes por el mañana. Más bien dice la palabra de Dios, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si usted busca primeramente las cosas de Dios, déjeme decirle que Dios va a proveer todo lo necesario para usted. Si usted tiene una casa en este momento, si usted tiene un techo más bien donde vivir, si usted tiene una cama donde reposar, si usted tiene un plato de comida, si usted tiene vestido que vestir, dele gracias a Dios, porque Dios se lo ha provisto y nunca lo ha dejado y nunca lo abandonará. Y dice la palabra de Dios, he aquí yo estoy con vosotros, ¿cuándo? Todos los días hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28 y versículo 20. Entonces la pregunta es, ¿por qué preocuparnos de la provisión? Abraham no se preocupó porque sabía claramente y confiaba que Dios iba a proveer. El padre virtuoso lo encontramos en aquellos que aman a Dios, como David. Como David. Dice la palabra de Dios en la segunda carta a Samuel, capítulo 23. El libro de Samuel, capítulo 23. Segunda carta a Samuel, capítulo 23 y versículo 1. Dice así: estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido de Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. David tuvo muchos títulos, y como lo estamos viendo aquí, fueron otorgados gracias al carácter y por el especial amor que dispensó hacia Dios. Si bien es cierto que cometió grandes pecados y tuvo muchas debilidades, nadie podrá negarlo. Que él aparece entre la galería de aquellos mortales que dijo: amo a Jehová, fortaleza mía. Salmos capítulo 18, versículo 1. La calificación que se hizo de él, llamando el dulce cantor de Israel, nos dice claramente, tanto del poeta que supo expresar a través de los salmos, los más encumbrados himnos de adoración y alabanza a nuestro Padre Celestial, a nuestro eterno Dios. Escribió aquel libro de los salmos, de la cual hay muchos cantos de ahí que hoy en día cantamos, y por eso fue caracterizado y fue conocido como aquel cantor, aquel dulce cantor de Israel.